Señoras y señores, damas y caballeros, aquí tengo el enormísimo agrado, honor, orgullo y placer de presentarles a ustedes a nuestra maravillosa columnista, la licenciada cuasi doctora en letras, Natalia Natu Acosano Pérez. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo anda? Muy bien, la verdad, encantada de volver después de ese pequeño desliz de la semana pasada, pero muy contenta de estar acá de nuevo. Deslices que la tecnología nos... ¿cómo le puedo explicar? Nos depara a cada vuelta del camino. Ya nos enseñó Asimov a no depender tanto de la tecnología. No, Las sí, máquinas seguro. se pueden revelar y eso nos trae múltiples consecuencias. Exacto, eso nos enseñó Asimov y Shakespeare, que cualquier cosa puede ser una tragedia. Tal cual. Y bueno, y ese es el tema de hoy, ¿no? Vengo a hablar de Shakespeare. Ajá. No, me gusta... no, digo, me sorprende. Un montón, ¿no? Yo hablando de Shakespeare, qué cosa rara. Sí, muy raro, muy raro. Es todo un estreno y absoluto, mire. Bueno, a mí me gusta mucho Shakespeare, no sé si lo comenté. La temporada pasada tuvimos un capítulo sobre Shakespeare que fue sobre Sueño de una noche de verano, una comedia. Sí, y como me gusta esto de la idea de las dos temporadas, en el capítulo sobre Shakespeare de esta temporada, voy a hablar de Macbeth, ¿no? De una tragedia. Sí, sí. A mí Shakespeare me gusta un montón. Y bueno, nada, vengo a compartir. Bueno, como siempre, ¿no? Yo acá no vengo a hablar de cosas que no me gustan. No, es lo que corresponde. Es así. Para eso está la columna y el bloque. Tal cual. Yo acá hablo de todas cosas que me gustan. Y bueno, y Shakespeare es de mis autores favoritos desde niñita casi. Creo que tenía 12 años, 11, 12 años. Cuando le pedía a mi tía Mariela, que es profesora de inglés, que me regalara Romeo y Julieta. Me preguntó qué quería y le dije que quería Romeo y Julieta. Y sí, la pequeña niña romántica de 12 años que empezó por ahí, por otra gran tragedia de Shakespeare, y bueno, y de ahí no paré nunca más. Ahora lo doy en la universidad, es así. Ahí está. Hay que desquitarse. Tal cual. Y bueno, Macbeth es una de las grandes tragedias. No sé si sabía, digamos, que la obra de Shakespeare puede dividirse como en ciclos. Es lo que nos gusta hacer a nosotros los críticos literarios, agarrar a un autor y ver su obra y armar como ciclos, ¿no? Como el periodo azul de Picasso. Claro. Sí, pero literarios. Y una cosa, Shakespeare es muy famoso por sus tragedias, ¿no? Como que las obras que a uno le vienen en mente, uno dice William Shakespeare y le viene Hamlet, ¿no? Claro. Hamlet, Macbeth, sí. Sí, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Digamos que si hubiese sido un escritor, guionista de teleteatros, no hubiese sido exitoso porque siempre terminaban mal. Bueno, pero la verdad es que en la época en la que escribió Shakespeare, en realidad los finales fatídicos, llenos de muertos, eran muy taquilleros. Sí, bueno, estamos hablando de 1600. Sí, finales era otro el mundo. Principios del 1600. Era otro el mundo. Sí, los espectáculos truculentos eran muy populares en la Inglaterra isabelina y jacobina, y de hecho las tragedias se publicitaban con la cantidad de muertos que había. Era de verdad, era la publicidad, y hay 8 muertos en escena. Así. Sí, claro. Convengamos que por aquellos años la convivencia con la muerte y la muerte trágica era casi como, ¿no?, habitual, y creo que estaba mal visto en las familias no tener uno así, un occiso en esas condiciones. No sé si hubiera existido una familia que no tuviera un muerto en condiciones trágicas. No, y si fue así, no, habrá sido ocultada por la historia. Era una deshonra del pueblo. Tal cual. De hecho, en 2020, el Teatro El Globo, que está en Londres, después si quieren comento las vicisitudes del Teatro El Globo. Hubo 3 teatros llamados El Globo en Londres, los 2 primeros durante la vida de Shakespeare, y el último se construyó en la década de los 90 del siglo pasado, hace nada. Sí, señora, y hubo un Teatro del Globo en Buenos Aires.
Ajá, eso no sabía. Sí, y no sé si sigue, me parece que sigue existiendo. Ahí se hacía teatro abierto, un montón de obras en los 70 totalmente de vanguardia. Ajá, qué interesante. Bueno, voy a investigar. Sí, sí. El Globo en Londres, el actual, el tercer Globo, es un teatro construido lo más próximo posible a lo que se piensa que fueron los teatros de la Inglaterra isabelina, del periodo de Shakespeare, que no tienen nada que ver con los teatros contemporáneos, los teatros que nosotros tenemos en mente cuando alguien dice un teatro, que es un teatro basado en lo que se llamó el teatro a la italiana, claro, que construye una caja escénica en la que el público ve la obra de frente, ¿no? Esto surge en Italia, más o menos en la misma época, en el 1500, y se impone como la forma del teatro occidental moderno, ¿no? Pero en la Inglaterra de esta época, que estaba mucho más próxima a las tradiciones medievales que la Italia del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, con esta idea de reinstaurar la antigüedad clásica, reinstaurar la antigua Roma, surge en Italia. A Inglaterra en el 1500 las noticias de estos movimientos culturales le llegan muy tardíamente. Claro. Época pre-internet, ¿no? Y el teatro de Shakespeare, ¿no? Entonces tiene mucha más influencia, está mucho más próximo a las formas teatrales medievales, que bueno, que a lo que surgió después, que al teatro a la italiana, ¿no? Pues prácticamente. Claro. Entonces, el teatro, el edificio teatral en esta época, estaba, los construyen las compañías, y las propias compañías de actores reúnen los fondos y construyen sus teatros, a partir de las formas en las que ellos estaban acostumbrados a representar, que eran como compañías itinerantes, ¿sí? Antes de tener el edificio, eran itinerantes, iban de un lugar a otro, y representaban sus obras en patios de posadas, ¿sí? En las posadas, las cantinas que nos vemos en las películas, donde la gente comía y también podía quedarse a dormir. Tenían estos patios sin techo en el medio de la posada, y representaban en estos espacios, o representaban en los circos de animales, ¿sí? Era otro espectáculo truculento muy popular en la época, las peleas de animales, peleas de perros, peleas de gallos, y el espectáculo más popular, peleas de perros contra osos. Divino. Sí, 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 una belleza. Sí, Greenpeace acá sería... Sí, no. Sí, no se preocupaban todavía mucho por los derechos de los animales, me parece. No, claro, que tampoco por los derechos de las personas. Sí, no, convengamos que no, sí, uno no sabía, ¿no? Es más. De hecho, quizás a los animales, sobre todo estos animales que eran tan redituables, los trataban mejor que algunas personas. Sí, probablemente, y sobre todo que las mujeres. Sí, pero bueno, en estos circos, ¿sí? Donde peleaban animales, también se representaban obras teatrales, y lo que tienen en común estos espacios es que eran redondos. Entonces, cuando las compañías construyen los teatros, ¿sí? Propiamente un teatro donde solo se van a representar obras de teatro, los hacen redondos. De hecho, es famoso el prólogo de Enrique V de Shakespeare. El actor que hace el prólogo dice, si pudiera transformarse esta O de madera en los campos de Francia. La O, la letra O, sí. De madera, era el teatro, claro, porque era circular y solo tenía techo en las gradas, en donde estaban sentados alguna parte del público, pero la parte central no tenía techo, entonces estaba hueca, digamos, era tal cual una O, un anillo. Sí, sí, es bueno, si quieren ver claramente la película de Shakespeare, la que es la suerte esta de biografía, no me acuerdo el nombre ahora. Shakespeare Shakespeare enamorado. Me encanta esa película. Bueno, ahí se ve perfectamente cómo era el teatro. Tal cual. Era, entonces... El famoso gallinero que se dice ahora, que vio lo que son los palcos, o lo que es la tertulia del teatro. Bueno, si usted mira las construcciones de los teatros actuales y le saca la platea, es muy parecido al viejo teatro. Porque lo que queda es lo que se denomina gallinero, que es donde van las partes populares, ¿no? Sí, en esta época, bueno, de hecho en el prólogo también habla de gallinero, le llama gallinero el teatro.
Ahí quedó entonces, no inventamos nada todavía. De hecho, no es gallinero, sino es como le dice el lugar donde pelean los gallos. O sea, parecido. Lo que tiene de curioso este teatro, que es circular, es que el público rodea el escenario por 3 de los 4 lados. Es decir, que en esta época los actores tenían espaldas y las personas estaban acostumbradas a no ver las obras de frente, como si fuera una pintura, como si fuera un televisor, claro. Sino que lo rodeaban y estaban muy cerca. El público de pie, los groundlings, ¿sí? Groundlings es de ground, ¿no? De suelo. Sí. Los que estaban parados, que era el público más popular, estaban muy cerca del escenario. Y después los asientos más caros eran los que estaban abajo del techo, que eran como las gradas, donde estaba el público con mayor poder adquisitivo. Y esta es otra característica curiosa y bastante interesante del teatro isabelino, que es que dentro del teatro público se mezclaban las clases sociales. Había las personas de recursos más limitados de las ciudades, bueno, porque había que pagar una entrada, digamos, los mendigos no podían entrar, pero las entradas eran muy baratas, así que estar parado ahí, ser un groundling, era algo que podía acceder cualquier pequeño mercader o artesano que viviera en Londres en esa época. Y también había grandes burgueses y también había nobles que iban a estas funciones. Con lo cual era un público muy heterogéneo. Y esto también es muy llamativo y se refleja en las obras de Shakespeare, que el otro día lo hablaba con un amigo, como incluso en las grandes tragedias, como Hamlet o Macbeth, tenemos momentos graciosos, claro, pero muy graciosos. Por dar un ejemplo, la escena de Macbeth con los sepultureros, la famosa escena en la que Macbeth tiene la calavera en la mano, que no es cuando dice el monólogo de Ser o no ser. Sí. No sé por qué se mezclaron esos dos momentos, no pasan al mismo tiempo. No, sí, y vio. Es tremendo, sí. Sí, porque el momento en el que tiene la calavera en la mano es un momento muy gracioso, en el que es muy gracioso y muy trágico al mismo tiempo. Macbeth vuelve del exilio y se encuentra con estos sepultureros, que son unos personajes bufonescos, ¿sí? Son 2 payasos, que están cavando una sepultura y haciendo un montón de chistes muy desagradables, muy negros con respecto a los muertos, los enterramientos. De hecho, se están por poner a comer, se van a poner a comer mientras cavan la tumba. Hacen chistes porque, claro, cavan la tumba y entran a sacar unos muertos más viejos que había abajo. Y tiran los huesos para afuera. Claro. Y ahí llega Macbeth y agarra la calavera y se pone a charlar con los sepultureros y tienen una charla así como muy jocosa. Y él se entera de que la calavera que tiene en la mano es de la calavera de Yorick, quien fue el bufón del rey cuando Macbeth era un niño. Y entonces en el medio de toda esa charla graciosa llena de chistes negros en torno a la muerte, que como habíamos hablado era algo omnipresente en esta época, ¿sí? En esta época asolada por las guerras y la peste. Sí, si no te mataba una cosa, te mataba la otra. Tal cual. Hamlet hace una reflexión en torno a eso, ¿no? A la fugacidad de la vida y a cómo, y esto es lo más interesante, en la muerte somos todos iguales, o para la muerte somos todos iguales. Maravilloso. Sí, muy interesante. Aparte de decirlo en esa época, había que decirlo. Sí. Época de monarquías absolutistas, recordemos. Claro. Bueno, de hecho, Macbeth era un general, ¿no? Macbeth era un general y un Thane, que es como un barón. Sí. Un título nobiliario. Escocés. Era el Thane de Glamis. Y llegó a ser el Thane de Cawdor, ¿sí? El barón de Cawdor, y rey de Escocia. Sí, no del todo con artes demasiado venerables. No, pero sí muy practicadas en la época. Sí, ¿no? Sí. Y muy recreadas por Shakespeare. Sí, una cosa, Macbeth entonces, yo me perdí, me fui por las ramas completamente. Está bien. Sí, bueno, ya me conoce, la audiencia ya me conoce. Sí, señor. Es más, de hecho, todo el mundo está esperando que se vaya por las ramas. Sabes que mis estudiantes de secundario me lo hacían a propósito. Se dieron cuenta
Claro. Yo entraba a dar la clase y me hacían una pregunta aleatoria y me dejaban que yo me fuera por las ramas. Claro. Cuando volvía se quedaban 10 minutos de clase. Eso es la especialidad de los adolescentes en un secundario. Descubrir el punto débil de un profesor, profesora, para llevarlo a donde a ellos les conviene. Tal cual. Y decía, el mío era que me hicieran alguna pregunta aleatoria sobre literatura y nada, y ahí yo arrancaba y no paraba hasta 2 horas después. Bueno, volvamos Macbeth, a eso mismo. A Macbeth. Macbeth es de las grandes tragedias de Shakespeare. Yo decía que, si bien Shakespeare es recordado por sus tragedias, escribió... lo que escribió a lo largo de toda su vida fueron comedias, ¿sí? Las tragedias están como bastante... Si bien escribió tragedias como todos los dramaturgos de la época, sus grandes tragedias están como acumuladas en un periodo muy específico de su vida, que es justamente este pasaje entre el 1500 y el 1600, que en Inglaterra coincide con la muerte de la reina Isabel I, la reina virgen, esa reina famosa que todos tenemos en mente, la de la pelirroja con el cuello de gola, el cuello isabelino, tal cual. Sí, el cuello... idem. Sí. Esta reina tan famosa, sí, tan importante, que, como bien lo dice tu título, ¿no? La reina virgen, nunca se casó, y con lo cual a su muerte dejó un vacío de poder muy importante en una Inglaterra que antes del reinado de Isabel venía de crisis tremendas, ¿sí? Esta es en la época del padre de Isabel. Inglaterra se separa del papado, se separa de la Iglesia Católica y pasan a ser anglicanos, y en el medio entonces hubo un montón de purgas religiosas y bueno, y de guerras, ¿no? Durante todo este periodo está marcado por la guerra, y sobre todo guerras civiles, que es lo más doloroso, ¿no? Cuando las guerras son dentro de las fronteras. Exacto. Isabel había logrado mantener el orden, o sea, imponer el orden después de todas estas crisis, y a su muerte, que quede este vacío de poder, genera en Inglaterra este temor a que todo vuelva a empezar, ¿no? Sobre todo porque el heredero al trono era ni más ni menos que Jacobo I, o James Estuardo, ¿no? Que era el rey de Escocia. Claro. Todos quienes hayamos visto Corazón Valiente o ahora Outlander, para el público nuevo, sí, claro, ¿no? sabemos que la relación entre Inglaterra y Escocia, como todos los que comparten fronteras, es tremendamente conflictiva. Sí, muy conflictiva. Sí. De hecho, todo la historia de Gran Bretaña es conflictiva. Y sigue siéndolo, ¿no? Sigue siéndolo en la actualidad. Esto no hay cura. Es que es muy difícil tener un vecino como Inglaterra. Sí, ¿no? ¿Quién los manda a tener este vecino con tanta facilidad para querer expandir sus fronteras sobre el mundo? Ellos tienen medianeras en distintas partes que uno dice, ¿cómo llegaron hasta ahí? Ellos llegan a todos lados, famosos por sus barcos, y nada, y ponen la bandera, ¿no? Y por tener adquirir riqueza sin factura. El tema es que, bueno, quien es el legítimo heredero al trono y quien Isabel deja como su sucesor es el rey de Escocia, lo cual para Inglaterra es durísimo, que venga un rey escocés a gobernarlos, ¿no? No sé si vale la comparación, pero es como que, no sé, el próximo director técnico de la selección sea un brasileño. ¿Cómo nos lo tomaríamos? Sí, un tanto, acá no funcionaría. Creo que sería derrocado en el primer triunfo por menos de 8 goles. Bueno, es una cosa así, o sea, muy dura. Con lo cual, los primeros años del reinado de James son tremendos, ¿no? James tiene que imponer su autoridad frente a un parlamento. El parlamento en Inglaterra es muy importante, tiene mucho poder. Los reyes no podían hacer lo que querían, tenían un parlamento que les oponía fuertemente, que no lo quería para nada. De hecho, una de las cosas que ocurren en el año en el que se presenta Macbeth por primera vez, que es 1606, solo 3 años después de que James asumiera el trono, es el complot de la pólvora. El complot de la pólvora fue un intento de atentado en el que un grupo de religiosos católicos, ¿sí? que
que eran la minoría, eran los oprimidos, digamos, Claro. dentro de esta Inglaterra protestante, intentan volar el parlamento con el rey adentro. Para que no quede en duda, dijo. Sí, sí. Quienes fueron descubiertos, ¿no? No lo lograron, no tuvo éxito, pero lo intentaron, estuvieron muy cerca. Quien dirigió este complot, este intento de asesinato del rey fue Guy Fawkes, que es bastante famoso por esta película V de Vendetta. Sí. Vieron que usa una máscara y la ropa de él es bien de este periodo, bien del 1600, con el gorrito con la hebilla. Sí. Este personaje, Guy Fawkes, es el que intentó volar el parlamento con el rey James adentro en 1606. O 1605, no, creo que 1605, porque fue en noviembre. Ajá. Bueno, en este periodo. El rey entonces estaba en un lugar como muy inestable. Y Macbeth se estrena en esta época, ¿sí?, por una compañía, la compañía de Shakespeare, que si bien durante el reinado de Isabel había sido la compañía de los hombres del Chamberlain, porque en esta época las compañías de teatro necesitaban tener un padrino noble, necesitaban que un miembro de la nobleza los apadrinara para ser legales y que no los echaran a patadas de las ciudades. Y deja de ser los hombres del Chamberlain y pasa a ser la compañía de los hombres del rey. O sea que el padrino de la compañía de Shakespeare era el mismísimo Jacobo I. Sí, señora. Pavada de padrino. Pavada de padrino. Y entonces Shakespeare escribe Macbeth, sí, en esta época tan conflictiva, como una especie de propaganda. Suena horrible, pero sí como una obra que busca darle algo de legitimidad o por lo menos como darle un aura más de gracia a este nuevo rey tan cuestionado. ¿Por qué? Macbeth es una tragedia que está a caballo entre dos géneros que cultivó Shakespeare, que es la tragedia y el drama histórico. ¿Sí? El drama histórico, como ya mencionamos, Enrique IV, Enrique V, Ricardo III, ¿no? Obras de teatro que están basadas en hechos históricos de la historia de Inglaterra. Y Macbeth está basado en un hecho histórico de la historia de Escocia. Macbeth fue un personaje histórico, un rey de Escocia del año 1000, ¿no? Entre el 1040 y el 1057, es decir, la Baja Edad Media, ¿no? Sí. Y los hechos de su vida estaban en unas crónicas, sí, que Shakespeare usa de fuente, sí, que son las crónicas de Holinshed. Sin embargo, Macbeth no es un drama histórico, sino que es auténticamente una tragedia, porque Macbeth realiza así como se toma la historia muy libremente. Claro. Shakespeare se toma todo muy libremente. Todas sus fuentes él las usa de forma súper creativa. Claro, Holinshed es Rafael. Rafael Holinshed, sí. Que se basó en la historia de los escoceses. La Gentis Scotorum. Tal cual. Así que bueno, tenía 100 años de perdón Shakespeare, en todo caso, si no citaba fuente. No, pero además en esta época era lo más normal. O sea, nadie no existía la idea de autor. Claro que no. La idea de que uno era dueño de una historia no existía. Exacto. Y aparte, bueno, está perfectamente justificado porque es maravilloso. Y lo que hace es como rodearlo, darle un halo de romanticismo a Jacobo, ¿no? Claro, porque el público sabía, porque era algo como Vox Populi, que un antepasado legendario de los Estuardo, de la familia de Jacobo, era Banquo. Banquo es el amigo de Macbeth. Entonces, cuando el público iba a ver la obra, ya sabía que ese Banquo que aparecía ahí era el antepasado del rey James. Y es una figura muy importante y muy buena y nada, llena de facultades positivas en la obra. La tragedia que, bueno, cuenta la historia de este rey legendario de Escocia, que, bueno, llega al trono de una forma un poco compleja, o no, o muy sencilla. Sí. Toma el camino sencillo para llegar al trono. Sí, mucho más fácil que sembrar un árbol genealógico, digamos. Tal cual. Macbeth empieza con una guerra, empieza en un campo de batalla, que es como muy impresionante, ¿no? Yo he visto algunas puestas y esta recreación del campo de batalla en el que los escoceses estaban defendiendo de una invasión doble desde Irlanda y desde Noruega, en la que Macbeth
se luce como un gran guerrero, un héroe de guerra, ¿no? Él lucha y logra torcer una batalla que estaba muy en contra de los escoceses, y Macbeth, a fuerza de valor, con Banquo, junto con Banquo, sí, logran vencer. La obra empieza igual de forma muy curiosa con la aparición de las hermanas fatídicas. Las brujas. Las hermanas fatídicas, sí, son 3 brujas que están ahí en el campo de batalla, y tienen un diálogo bastante curioso, ¿sí? Como las brujas hablan la lengua de las profetisas, ¿no? Que nunca es clara. Por supuesto, siempre es ambigua. Sí, sí, y tienen ahí un diálogo bastante curioso, lleno de frases muy ambiguas, con dobles sentidos, en la que queda bastante claro que lo que están haciendo es urdiendo un hechizo. Acto seguido, ¿sí? Nos encontramos con Duncan. Duncan es el rey de Escocia, que no está participando de la batalla. Esto es como bastante interesante. La batalla es de sus hombres, se está defendiendo a Escocia de una invasión, pero Duncan no participa de la batalla. Está como con sus nobles, mirando de lejos. Claro, es todo como casi una vanguardia de lo que vendría después. Tal cual, que no era algo raro, ¿no? Que el rey no fuera al frente. Claro, habitualmente era el rey el que estaba, bueno, no sé si iba al frente, pero al menos estaba en el campo de batalla arengando las tropas. Sí, y bueno, y entonces Duncan queda como en un lugar así medio comprometido. En la crónica, en la historia, Duncan era un rey débil. Sí, quedó en la historia como un rey débil y cobarde. Y acá, bueno, aparece y viene un mensajero que además es bastante gracioso porque el mensajero viene herido, ¿no? Lleno de sangre, a decirle que finalmente habían vencido gracias a Macbeth, que es el primo de Duncan. Y que habían logrado vencer al varón de Cawdor, que era un traidor, los había traicionado, se había puesto del lado de los invasores. Entonces Duncan manda a decapitar, a justiciar al traidor y darle a Macbeth el título de varón de Cawdor. Acto seguido, cambio de escena de nuevo. Esto pasa mucho en el teatro isabelino, sí, que sí, el tiempo y el lugar van cambiando todo el tiempo. Sí, sí. Las obras no pasan en un único momento y en un único lugar, sino que el tiempo y el espacio son mutables. Exacto. Sí, 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 se hacen como flashbacks todo el tiempo. O al revés, o flashes hacia adelante. Sí, flash forward. Y cambios de lugar. Cambio de lugar de nuevo y los vemos a Macbeth y a Banquo heridos, ¿no? Saliendo de la batalla, caminando, y se encuentran en un páramo con las hermanas fatídicas, estas 3 brujas, que lo saludan a Macbeth como varón de Glamis, que era su título, como varón de Cawdor, que él todavía no sabe que es su título, y le dice, la tercera hermana le dice, salud Macbeth, que serás rey. Y ahí Macbeth se queda sorprendidísimo. Y a Banquo le dicen que él no va a ser rey, pero va a ser padre de reyes, que su descendencia van a ser reyes. Después desaparecen. Cuando Macbeth les quiere hacer más preguntas, quiere que le expliquen más, desaparecen, porque ya su trabajo estaba hecho. Por supuesto. Porque con esta profecía siembran en Macbeth una duda, una pregunta, ¿no? Sí, sí. Inmediatamente después aparece un mensajero de Duncan que le dice a Macbeth que es el varón de Cawdor, porque bueno, al traidor varón de Cawdor ya lo ejecutaron y ahora es su nuevo título. Entonces Macbeth se queda pensando, ¿no? Claro. Si las brujas, la primera parte de la profecía de las brujas se cumplió, ¿qué pasa con la segunda? ¿Voy a ser rey? ¿No voy a ser rey? ¿Tengo que hacer, esto es lo importante, ¿no? ¿Tengo que hacer algo para ser rey? ¿O solo esperar, sentarme y esperar? Sí, sí, se les llenó de preguntas la cuestión. Tal cual. Esto es muy interesante, porque es como el corazón de Macbeth, de esta tragedia, porque claro, a Banquo también le hacen una profecía, pero Banquo ya vemos que es el bueno indiscutible porque es el antepasado del rey. Exacto, no tiene ninguna mácula en su currículum. Obvio que no. Pero Macbeth no estaba solo, tenía su dama. Ahí voy. No voy a spoilear, perdón.
Entonces Banquo, ¿qué dice? Banquo no le genera ninguna duda, ni ningún conflicto, ni nada de ningún tipo, porque él dice, estas brujas son enviados del demonio, lo único que hacen es mentir, no tienen ninguna, o sea, lo que quieren es engañarnos, no tienen ninguna injerencia sobre el destino. Lo que vaya a pasar, va a pasar, queramos o no, y esto a mí no me genera ningún conflicto, dice Banquo, ¿no? Que en realidad tiene razón. Pero claro, Macbeth, que es el protagonista de la tragedia, no está tan seguro. Él sí está lleno de dudas y lleno de preguntas. Porque esta obra trata sobre eso, ¿no? Sobre hasta dónde uno es libre de elegir su propio destino y hasta dónde uno está predestinado, digamos. Está metido en la rueda y no puede salir. Y hasta qué punto es uno responsable de sus acciones y hasta qué punto eso, uno está predestinado. O hasta qué punto te empujan a la rueda. Claro. Entonces, ¿las brujas realmente estaban haciendo una predicción o lo estaban empujando a propósito a Macbeth, al crimen, al pecado, a la perdición? Claro, me parece que le mostraron la puerta y el camino. Sí, pero bueno, la obra no da respuestas a esa pregunta. No. Y es una pregunta que en la época de Shakespeare no era moco de pavo, era una pregunta muy seria. Por supuesto, porque aparte todo el mundo se miraba de costado a partir de ese momento. Sí. Bueno, Macbeth queda dudando, porque él no es un mal hombre. Ya habíamos visto que era un gran guerrero, que era noble, que era fiel a su rey. Pero la pregunta de las brujas lo deja ahí maquinando y, como bien dijo, ¿qué hace? Como buen señor, le escribió a su esposa, contándole. A la nunca bien ponderada Lady Macbeth. A Lady Macbeth, que es un gran personaje, mi personaje favorito de esta tragedia. Es una maravilla, es una creación perfecta. Sí, Lady Macbeth, que haciendo este rol del consejero pérfido, ¿no? Pero haciéndolo de forma magistral, ella no duda nada, no duda ni un segundo. Todo lo que Macbeth duda, Lady Macbeth está segura. Claro. Y ella dice como, si te dijeron que ibas a ser rey, vas a ser rey. Y para eso necesitas tomar la acción, no quedarte ahí pensando. Y le pone la daga en la mano, literalmente. El rey va a pasar una noche como huésped en el castillo de Inverness, que es el castillo de los Macbeth, ¿sí? Y esa noche, después del banquete, la fiesta, el rey Duncan re borracho durmiendo, Lady Macbeth le pone la daga en la mano y lo empuja a que lo asesine. Y Macbeth, lleno de remordimientos, lo hace. Es como muy interesante, ¿no? Esta oposición entre Macbeth lleno de dudas y remordimientos y Lady Macbeth como la acción pura, ¿no? La determinación pura, no duda un segundo. No, y aparte el tejido, el entramado que genera, ¿no? Que va ella tramando, siendo redundante. Es como que también es un avance, porque habitualmente siempre en las películas donde hay un rey, tiene un consejero hombre, varón, masculino, que es el que le pone la daga en la mano. En este caso es como la mujer la que toma las decisiones. Es la esposa, tal cual, que además es la que hace todo el plan. Sí, por eso. Macbeth lo único que tiene que hacer es matar al rey, pero toda la coartada, digamos, y toda la orquestación del crimen es de ella. Por eso es un gran personaje. Claro, ¿no? Y porque tiene un rol, es el rol uno de los roles más importantes de la obra. Sí, y bueno, incluso ella en los diálogos, ¿no? Que como todas las obras de Shakespeare tienen largos monólogos, largos diálogos, con mucha reflexión, Lady Macbeth se pone a sí misma en un lugar como de ambigüedad de género. ¿Sí? Que es muy interesante. Yo querría ver una obra de Macbeth que explote este lado andrógino de Lady Macbeth, porque claro, ella es una mujer pero que está tomando un rol masculino, y ella se lo dice, sí. Incluso dice, habla de Macbeth como un débil y ella tiene que ser la fuerte, ¿no? Si Macbeth, que por otro lado es un héroe guerrero, es un débil. Bueno, matan a Duncan. Este crimen es tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado uno no podía ir por la vida ahí matando al rey. El rey lo había puesto ahí Dios. No se olviden de esto. En la cosmovisión isabelina, el rey estaba puesto ahí por Dios, y uno no podía ir y matarlo como si nada, como uno mata a cualquier otra persona en esta época. No, sí, claro. Había que... Otra que magnicidio. Sí, esto por un lado. Y por otro lado, Macbeth no lo había matado en un combate. Lo había matado mientras dormía, en su casa.
de la en la forma casa de Macbeth. más Sí. artera vida y por haber, más cobarde. Sí, y siendo el rey el huésped de Macbeth. Y esto por ahí es lo más importante, el crimen más tremendo, ¿no? Cuando uno recibe a un invitado en su casa, en esta época, lo tomaba como huésped, le debía protección. Sí. Faltar a este juramento de hospitalidad era algo muy grave en la época. Y bueno, y Macbeth lo hace todos estos crímenes juntos, al mismo tiempo. Con lo cual, bueno, sus actos tienen múltiples consecuencias, porque además no es que Macbeth se queda así, bueno, listo, lo nombran rey y listo, es feliz para siempre. No, para nada, porque aparte tiene otra duda a partir del momento en que es rey, que es lo que le Claro. pronosticaron las brujas con respecto Claro. a su socio y amigo. A Banquo, que es su gran amigo, Ujú. porque Macbeth no tiene hijos, No. entonces lo primero que hace es mandarlo a matar a Banquo y a su hijo Fleece, Y, obvio. sí, y bueno, y trata de matar a los hijos de Duncan. Creo que huyen, ¿no? Sí, Los hijos de Duncan huyen, Ujú. sí, tiene dos hijos, uno a Inglaterra y el otro a Irlanda. El mayor, Malcolm, es el que va a Inglaterra. ujú. Y Macbeth, siendo rey, se transforma inmediatamente en un tirano homicida, manda a matar a su amigo Banquo y a su hijo, Ujú. justamente para evitar que su descendencia reine. Claro. Y se entera de la traición de uno de los nobles, de Macduff, que no está de acuerdo con, o sea, que sospecha del crimen de Macbeth y sospecha y no le cierra para nada su gobierno tiránico. Macduff entonces huye de Escocia y Macbeth manda a matar a toda su familia, Ujú. dejando muy claro que es un pésimo rey. Sí, bueno, creo que en el banquete se le aparece Banquo, el espíritu, ¿no? El fantasma, que es lo que lo empieza Claro. a torturar de alguna manera. Claro, porque los remordimientos de Macbeth, esa duda que tenía en un principio, Ujú. cuando comete los crímenes se transforma en un terrible remordimiento. Sí, sí. Y ese Macbeth empieza a ver al fantasma de Banquo, El espectro. ¿no? Que justamente hablábamos de esto con mis estudiantes en clase, la diferencia entre el fantasma de Banquo en Macbeth y el fantasma de Hamlet padre en Ujú. Hamlet. Ajá. Los dos son fantasmas. Ahora, la diferencia es que el fantasma del padre de Macbeth, que viene a decirle que lo vengue, lo ven otras personas, no lo ve Ujú. solo Macbeth, Ujú. no lo ve solo Hamlet, claro, lo ven, porque- sí, Sí, lo ven sí. los guardias, lo ve Horacio. El fantasma solo habla con Macbeth, pero lo ven todos, Ujú. digamos, Ujú. está ahí. Sí, sí, En cambio, el fantasma de Banquo está en la conciencia de Macbeth, claro. solo lo ve Macbeth, Es el remordimiento y la culpa. tal cual. Bueno, Lady Macbeth también empieza a tener remordimientos, ninguno de los dos puede dormir, son sonámbulos, ¿no? Ujú. Su crimen tiene como estas repercusiones que los van arrastrando hacia la locura. Viene en el orden de la tragedia griega, ¿no? En el que Ajá. los crímenes de sangre eran castigados por las diosas de la conciencia, las erinias, que empujaban a los criminales hacia la locura y el suicidio. Mire. Macbeth, pasando por todos estos momentos, decide volver al lugar donde se había encontrado a las brujas para hacerles más preguntas. Ujú. Necesita más información. Claro. Y las brujas se le aparecen y le hacen una nueva profecía, ¿no? Llaman a unos espíritus que le profetizan. Y Macbeth se entera de distintas cosas. La primera es que no lo puede matar ningún hombre parido por una mujer. Ujú. La segunda es que va a ser rey, digamos, y que nadie lo va a poder derrocar hasta que el bosque avance sobre el castillo de Dunsinner, que es donde está reinando, ¿no? Sí, señora. Qué maravilla esa escena. Sí, estas son las profecías que le hacen las brujas. Y con respecto a Banquo, sí, los descendientes de Banquo van a ser reyes, y de hecho dice que aparecen unos espectros, Ujú. entre ellos el de Banquo, que deja claro que 8 de los descendientes de Banquo van a ser reyes. Bueno, Macbeth se vuelve bastante tranquilo porque si no me va a matar ningún hombre parido por una mujer y nadie me va a derrocar hasta que el bosque avance sobre el castillo, ataque el castillo, puedo quedarme tranquilo. Sí, sí. No. Claro, pasa que no tuvo en cuenta la ambigüedad en las Claro que palabras de no. las brujas.
Sí, Macbeth no se caracteriza por ser muy bueno en esto de entender las profecías. No, y sí, y tampoco en saber que las brujas suelen ser no literales para interpretar. Ni las brujas ni ningún oráculo jamás Jamás. habla directamente. No, por eso. Pero bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que Macduff, que huyó a Inglaterra, se encontró con Malcolm, el hijo de Duncan, el verdadero heredero del rey, Sí. al trono, y con ayuda de sus amigos los ingleses invaden Escocia y atacan el castillo de Macbeth, Ujú, camuflados, o sea, desde el bosque agarran unas ramas y se camuflan, ujú. y entonces auténticamente se ve como si el bosque avanzara sobre el castillo. Sí, perfecto. Sí, por eso decía, esa escena es maravillosa. Es maravillosa. Macbeth cuando ve esto desde la altura, no Ujú. entiende que bueno, que es supervisión. Además en ese momento también se entera de que Lady Macbeth se suicida, Sí. que nunca queda muy claro si auténticamente se suicida o es un accidente porque ella ya está completamente loca. Ujú. Pero bueno, Macbeth, ante la muerte de su esposa y el avance del bosque sobre el castillo, entiende que es su perdición, que es su momento fatídico, y decide enfrentarse a eso, al destino que él eligió como un guerrero que es, y bueno, sale a luchar hasta la muerte. Ujú. Se enfrenta a Macduff en el campo de batalla, él igual todavía muy, muy seguro de que no va a morir, porque qué hombre no fue parido por una mujer, Claro. me dirán ustedes, ¿no? Ujú, ujú. Pero ahí mismo se entera, le cae la revelación terrible de que la madre de Macduff Ujú. había muerto una hora antes de que él naciera. Sí, que Y le que había sido entonces- extraído de su vientre cuando ella ya estaba muerta. Tal cual. Así que no nació de una mujer, sino del cadáver de una mujer. Y técnicamente hablando tampoco fue parido, digamos, casi por una Tampoco. cesárea. Sí, exactamente. No leyó la letra chiquita, Macbeth. Sí, tuvo un problema, no le confió demasiado a los abogados. Pero bueno, Macbeth se entera de esto y entonces se entera también de bueno que el destino le cayó encima con todo el peso. Ujú. Pero bueno, se enfrenta a Macduff, muere, y Malcolm es restablecido como el rey de Escocia, el legítimo rey de Escocia. De los hijos de Banquo no sabemos nada, o sea, sabemos solo que Fleece sobrevivió, que los asesinos de Macbeth mataron a Banquo, pero Fleece sobrevivió, con lo cual el público isabelino que conocía la historia sabe que eventualmente los hijos de los descendientes de Banquo van a ser reyes, entre ellos Jacobo I, el auténtico, el rey en ese momento. Exacto, el homenajeado. El homenajeado, tal cual. Y es bastante interesante por estas características que tiene la obra, como de haber sido escrita en este momento de crisis tan importante en la Inglaterra isabelina jacobina, digamos, en esta transición entre una dinastía y la otra, porque las otras tragedias de este periodo, Hamlet, Rey Lear, ¿sí? Ujú. terminan con una tierra de nadie. ¿Sí? No sé si tienen en mente el final de Macbeth, de Hamlet, o el final de Rey Lear. Terminan con la muerte de prácticamente todos los personajes, ¿sí? Ujú. Y una tierra yerma, una tierra arrasada por la guerra y por la tragedia, en la que uno de los personajes supervivientes tiene que hacerse cargo como de recomponer, juntar los pedazos y recomponer algo de todo eso. Pero sí es esta idea de un final, de que todo se acabó y hay que volver a empezar de nuevo desde la nada, ¿no? Sí, sí. Y esta idea de la tierra baldía, la tierra arrasada, está muy presente en las tragedias de este periodo, excepto Macbeth. Macbeth tiene un final mucho más positivo que todas estas otras, porque si bien es cierto que el final es una Escocia arrasada por la guerra, los acaba de invadir los ingleses, ¿no? Está bien, liderados por 2 escoceses, pero es una invasión igual, Ujú. y es un campo de batalla igual. La obra abre y cierra en un campo de batalla. Malcolm es el legítimo rey. Entonces queda esta idea de que el orden se restableció, Claro. que no es la misma idea de Rey Lear y de Hamlet, No. que no hay un orden que se restablece, más bien hay algo medio atado con alambre. Pero bueno, Eh, atado al fin. Sí, porque ¿quiénes quedan reinando? En Rey Lear, Edgar, que no es un descendiente de Lear, es
un descendiente de un noble, de un duque, digamos, como no era es como el que queda, pero no es un auténtico, el legítimo. No había más remedio. Es el suplente del suplente. Tal cual, el suplente del suplente. Y en Hamlet mueren todos, y quien va a reinar es Fortinbras, que es un extranjero, sí, que acaba de invadir Dinamarca. De cuál no sabemos nada, además, solo sabemos su nombre. Entonces, como que eso queda como, bueno, tierra de nadie, ¿no? Como este hueco vacío, el poder como este lugar vacío queda en las otras obras. Y no, y Macbeth es mucho más optimista al respecto. Y bueno, y posiblemente tenga que ver con esto de darle como, ponerle un poco de fe, hacer como un voto de fe con este nuevo rey que quizás sea un buen rey, quizás restablezca el orden, quizás todo vaya a ir bien, ¿no? Que es un final curioso para una tragedia. Sí, pero excelente, como todo, va. Sí, sí. Bueno, una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Sí, a pesar de que es una obra de las que se consideran malditas por los actores de teatro, ¿no? Dicen que siempre está como... tiene así como un sesgo de mala suerte interpretarla, pero bueno, bien como es. El mundo del teatro. Es cierto. Son gente supersticiosa los actores. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, algo que quería decir es que más allá de este contexto en el que se estrena Macbeth y esta intención muy clara de Shakespeare de halagar al nuevo rey, que además es su mecenas, ¿no? Su padrino, una cosa que por eso Shakespeare, ¿sí? Sus obras nunca son propaganda, nunca son solamente eso, halagar al poder de turno, es que el protagonista de la obra no es Banquo, sino Macbeth, y que entonces es una tragedia en la que el protagonista es el villano, ¿no? Sí. Y uno llega a, que es rarísimo en el teatro de esta época, y piensen en la literatura, cuántas obras tenemos en la que se humaniza al villano, en el que uno comprende las razones del villano, que uno asiste a este conflicto interno, ¿sí? En el corazón de un buen hombre que es corrompido. Exacto. Que no todos somos malos del todo ni buenos del todo. Tal cual. Que era para ese momento y para esa época y para los protagonistas de cada una de las obras, tanto teatrales como literarias, que hubiese ese tipo de conflicto, esa tortura permanente entre la culpa y la conciencia, era toda una novedad. Pero creo que muchos de los personajes de Shakespeare pasan por ahí, y creo que la riqueza y lo que lo ha hecho tan especial y tan único a Shakespeare es eso, ¿no? Sus personajes que tienen un montón de cuestionamientos todo el tiempo, se están autocuestionando. Exactamente, y que es por eso que Shakespeare es un autor del Renacimiento, ¿no? Claro. Durante la Edad Media había un montón de obras de teatro que se llamaban las moralidades, en las que los protagonistas eran tentados por un diablo o un vicio, y tenían la típica de los dibujos animados, el diablito y el angelito. Sí. Y las obras giraban en torno a eso, las moralidades. Estas eran unas obras de teatro medievales claramente didácticas y religiosas. Y con moraleja, por supuesto. Obvio. Macbeth se inspira en esta forma del teatro medieval, pero lo lleva a otro nivel, ¿sí? Por justamente esto, por la complejidad del carácter de Macbeth, ¿sí? Y cómo es puesta en escena su crisis interna, que esto es interesante. El conflicto de Macbeth está dentro de sí. El fantasma es un fantasma de su conciencia. Claro. Es maravilloso. Digamos, aparte, maravilloso. Yo me imagino que para los actores debe ser un desafío enorme. Sí. Debe ser de ahí el hecho de la mala suerte, porque muy pocos lo deben haber logrado. Bueno, hay una puesta en escena en la que Macbeth no es ni más ni menos que el gran Sir Ian McKellen, o como yo le digo, Gandalf. Sí, ahora, el año pasado se estrenó una película con Denzel Washington haciendo el protagónico. Sí, no iba a mencionarla porque no la terminé de ver todavía. Yo no empecé. Pero vi la mitad más o menos y me venía gustando un montón. Muy interesante. Sí. Bueno, el director es Joel Cohen, que es terrible bestia. Es parte del dúo de los hermanos Cohen, ¿no? Sí, y la película es muy teatral, lo cual me gustó mucho. Y toda la película es en blanco y negro, la fotografía, por lo menos la parte que yo vi, la fotografía es muy, muy hermosa.
Y bueno, no la terminé de ver, pero lo que vi me pareció muy interesante. Eso sí, no es una película para ver como intenté ver yo un viernes a las 11 de la noche. No, porque no. no. Tiene que esperar a la nieve. Un día de nevada, una tarde, tranquilo. Sí. Porque bueno, tiene el tiempo de una obra de teatro de esta época. Claro. Bueno, igual hay, si usted quiere, para empezar, puede ver la versión de Orson Welles, que dicen que es maravillosa, la de Akira Kurosawa o la de Polanski. Mire que nenes se animaron. Son los pocos nenes que apenas están aprendiendo a dirigir, como Cohen, que se animaron con Macbeth. Bueno, mira, para todo el fin de semana. Sí, tenemos tranquilamente. ahí. Sí, para sacarse las ganas. Tal cual. Bueno, y tenemos música. Sí. Para irnos ya. Antes de irse, le cuento. Usted cuando vaya a Buenos Aires, puede ir a ver y conocer el Teatro del Globo, que está ahí en la calle Marcelo T. de Alvear, al lado del Teatro Coliseo. Está el Teatro Coliseo voy a ir. Y el Teatro del Globo, porque aparte es un teatro histórico. Ahí era una residencia de un millonario patricio porteño, Manuel Guerrico, y esa casa, cuando fallecen los Guerrico, queda en posesión de lo que se formó la Biblioteca de las Mujeres. Y en el jardín de esa casa, fíjese el tamaño que tendría el palacete, que ahí construyeron el Teatro del Globo en honor y homenaje al Teatro del Globo de William Shakespeare. Ay, fantástico, voy a ir, ni a ver. Estas vacaciones de invierno voy allá. Tiene que ir a verlo. Usted va a ver la calle Marcelo T. de Alvear, justo enfrente a la plaza. La va a ver desde Avenida 9 de Julio, se ve la plaza, que está Marcelo T. de Alvear, es una calle antes de Avenida Santa Fe. Sí. Entonces está la plaza enfrente del Teatro Coliseo, que es el más grande y más moderno, y el Teatro del Globo, que es un antiguo palacete. Ahí en la zona incluso está la Embajada de Francia cerca, que también es otro palacio, de los que eran habituales acá a fines del siglo XIX en Buenos Aires. Y desde la terraza de ese Teatro del Globo, en el año 1920, fue donde se hizo la primera transmisión de radio, por los locos de la azotea. Así que tiene una historia que debe tener varios fantasmas, no solo el de Banquo. Buenísimo, voy a ir a ver esos fantasmas, me encanta. Es una maravilla. Desde la arquitectura hasta la historia que encierra ese teatro ahí, es una maravilla. Buenísimo. Bueno, ya tengo un plan. Así que bueno, música decíamos. Música, sí. Como siempre voy a tener que reconocer acá la participación de quien habla acá, el speakerman, que me ayudó a elegir esta canción. Bueno, uno hace lo que puede. Porque yo iba a ir al lugar seguro para mí, que era este pagan folk que a mí tanto me gusta, y el speakerman aquí presente dijo, ¿por qué no buscas una banda de punk escocés? Y yo dije, claro, sí, Macbeth tiene que ser una banda de punk escocés. Y entonces llegamos a Primal Scream, y que es esta banda punk escocesa. Sí, y elegí la canción I Can't Go Back porque justamente habla de este punto sin retorno, ¿no? Este punto sin retorno que es el momento en el que Macbeth asesina a Duncan, ¿no? Sí, señora. Y que a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Ya de ahí ya está. Cuesta abajo hacia la perdición. Bueno, Natu, un gustazo, maravilloso como siempre. Yo lo disfruto muchísimo, así que... Yo también, me encanta estar acá, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escucharme. No, sí, espero que siga disfrutándolo de esa manera y que no pida dinero a cambio, pero bueno. No, yo trabajo en la universidad pública, estoy muy acostumbrada a trabajar gratis, no se preocupen. Sí, haga de cuenta que es un becario. Bueno. Tal cual. Bueno, hija, un beso enorme, dale. Un beso. Quedamos con Primal Scream, Can't Go Back. Nos vemos.